Voy a estar hablando hoy de la posición del creyente en Cristo. Es muy importante el tema que vamos a tocar por lo que Cristo ha hecho mediante su sacrificio de expiación. Expiar significa bojar la culpa por medio de un sacrificio. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pagar la culpa que pesaba por los pecadores. El hombre era ajeno de muerte, iba derecho al infierno, pero Dios en su misericordia pagó el precio mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. En la posición del creyente vemos una sustitución. Jesucristo como sustituto en la cruz del Calvario, muriendo como pecador, siendo inocente. Y esta sustitución es doble, ya que Jesucristo también es sustituto dentro del creyente, cuando lo aceptamos como nuestro único Salvador. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, recibimos el Espíritu Santo. La palabra de Dios en su consejo lo llama Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Así que podemos ver que la posición de hijo que posee el creyente fue comprada a precio de sangre. Y dice el consejo de Dios que somos hijos de Dios mediante la fe. En Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos son los que Dios ha llamado por medio de la revelación en Cristo Jesús, los que ha invocado su nombre, para ser salvos arrepintiéndose de sus pecados cometidos contra Dios y que le duele haber ofendido a Dios. La posición cambia, ya que antes era hijo desobediente, ahora es hijo de Dios mediante la fe. Muchos son los que creen que todos los hombres son hijos de Dios, pero la Biblia no enseña esto. Según Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué importancia tiene el creyente al saber que su posición ha cambiado mucho en gran manera? Sabe que fue santificado, apartado para un propósito santo para Dios, justificado, declarado absuelto de culpa por los méritos de Jesucristo, reconciliado. Antes era enemigo, ahora es amigo de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, siendo nuevas criaturas. Eso se encuentra en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y en Tito 3:4-7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, bien somos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora el creyente, en su nueva posición en Cristo, posee una mente, según la Escritura, ha sido renovada. El tener una mente renovada, todo lo que hace rechaza el pecado, el mundo y las tentaciones de Satanás. Y esto porque ha muerto el pecado y está vivo para Dios y la justicia. Romanos 6, 11, 14, allí dice, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Existen 6 formas diferentes por las cuales el hombre peca contra Dios. No amar como Dios ama es pecado. No hablar como Dios habla es pecado. No pensar como Dios piensa es pecado. Toda injusticia es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Gracias le damos a Dios que nos sella con su Espíritu Santo y Él nos redarguye de pecado siempre. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya, gloria a Dios por esa posición de la que el hombre que ha creído en Cristo Jesús se encuentra. Bendita posición en el Señor. A Él le damos gracias por esa nueva posición que el creyente posee. El Señor les bendiga. Hasta aquí mi posición.